Vamos a iniciar. Un momento. ¿Qué hice? Ya. Vamos a iniciar con la última parte referida al verificador catastral. El día de hoy vamos a hacer un recordaris acerca de la actuación del verificador catastral. Durante la primera, segunda, tercera y cuarta clase hemos estado viendo los requisitos para ser verificador, las actuaciones específicas en el saneamiento, los criterios para elaborar un plano, todo el proceso que se tiene que considerar con la lógica de estoy haciendo primero el catastro y luego voy a hacer el plano. Entonces, para hacer primero el catastro, porque debo tener la georreferenciación oficial enlazada. Disculpen, hay unos ruidos medios extraños. Todo ese proceso técnico de construcción del catastro y luego del plano catastral o del plano perimétrico. Ese proceso lo hemos visto, luego también cómo es la actuación a nivel del sistema registral, qué debemos de cuidar, cuáles van a ser las posibles observaciones y en base a qué. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es dos aspectos fundamentales para ustedes, como para que midan sus fuerzas. En primer lugar, vamos a dar una repasada muy rápida de cuáles son las principales normas que ustedes deben estudiar para una evaluación futura de postulación a verificador catastral y qué es lo que deberían estudiar. O repasar, conocer de manera progresiva y continua, ir ajustando tema por tema por tema, tener una especie de file, de fichas, lo que fuera, porque cuando van a dar examen ustedes van a tener toda la información a la mano, pero es tanta información, pero tanta información, que el tiempo es justo y preciso. Son un rango de hasta 30 minutos para una cantidad de preguntas. Entonces no van a tener tiempo, van a poder probablemente una que otra revisar, pero no, normalmente no lo pueden hacer. Entonces vamos a dar una revisada de las principales normas, comentar algo, tips, y luego voy a mostrarles a ustedes las últimas normas referidas al verificador, su participación en determinada norma específica, que es muy interesante, por ejemplo, la publicación en el peruano de la sanción para el verificador ante actuaciones erróneas. Además, la publicación en el peruano de una vez que uno se inscribe como verificador, no hay caducidad. Han cambiado esta lógica que sí estaba en el reglamento, que cada 2 años había que renovar y ahora ya no. Entonces hay una serie de aspectos que se les va a alcanzar las informaciones y además a las 7:30 ustedes van a tener esta evaluación durante un promedio de 30 minutos. Entonces comenzamos con las normas técnicas. Y luego, solo para precisar, ustedes están, digamos, pueden ensayar con esta práctica. Y terminando esta práctica, vamos a revisar punto por punto y de qué se trata y dónde está la respuesta. Podemos revisar el documento que lo respalda, en fin. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes sepan qué es lo que tienen que considerar. Entonces comenzamos con las principales normas técnicas. Hay muchas más, pero estas son las principales. Entonces, el primer tips. Para el examen para postular a verificador catastral, las preguntas van a estar contenidas exclusivamente en la información que proporciona, disculpen un ratito, en la información
que es producida y proporcionada por el Sistema Nacional de Catastro, exclusivamente. Toda la información va a estar en la plataforma. Entonces, si ustedes quieren repasar de manera consistente, tienen que organizarse y estar revisando la web del SNSP, la ventana que ya les he indicado, que es la ventana de marco jurídico. Si no, volvemos nuevamente por última vez a ingresar como parte de un protocolo, digamos. Esa información, o de lo contrario, lo pueden descargar todo también y tener sus carpetas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas normas? Las principales. Hay muchas más, como les indico. La primera y fundamental es la ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Esta ley se dio en el año 2004, es la ley 28294, y contiene información respecto del objeto de la promulgación del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial y su vinculación con el registro de predios. ¿Cuál es el objeto? El objeto de esta ley es estandarizar los criterios técnicos para elaborar el catastro. ¿Por qué? Porque una explicación que se dio en ese entonces, en el año 2004, cuando se estaba amalgamando esta ley, era el sustento que a nivel nacional hay tantas municipalidades como criterios para levantar la información territorial. ¿Qué pasaba? A nivel, las municipalidades que tenían capacidad económica, las top, podían trabajar pues con criterios muy modernos, mucha tecnología y todos los elementos que pudieran estar a su alcance. Pero aquellas municipalidades que tenían algunas limitaciones o muchas limitaciones de personal, de equipo, de tecnología, de estar lejos, no tener internet, en fin, lo que fuera, podían, sus procesos de levantamiento catastral eran sencillos o en muchos casos eran informaciones tipo croquis y que no llegaban al nivel de ser una información de base de datos territorial con la rigurosidad que se requiere. Eso generó que haya una variopinta información para levantar la base de datos territorial. Es así que el objeto fundamental de la ley del catastro es estandarizar los criterios. ¿Y eso que dio paso? Dio paso a establecer los manuales de levantamiento catastral, pero un solo manual. Entonces, hay muchas voces que se han alzado de expertos en materia de tierras, en materia de catastro, de titulación, de registro, en donde indican, oye, hay 1800 municipalidades, muchas más todavía de 1876 hasta hace poco, y estas municipalidades no son de la misma talla. Y recuerdo mucho varios gráficos que trabajó un experto en materia de tierras que es Víctor Endo, el doctor Víctor Endo, y él graficó una figura muy singular, mejor dicho, una ropa, un sastre, un terno sastre, pero la fisonomía de personas de diferente tamaño y talla. Eran delgados, eran gordos, eran altos, eran bajos, y dependiendo de quién usaba esa ropa, ese sastre se veía pues muy holgado, muy apretado, muy suelto, en fin, o muy corto o muy grande. ¿Eso qué significa? Si tenemos más de 1800 municipalidades, deberemos de tener por lo menos
varios tipos de criterios para hacer levantamiento catastral. Para las municipalidades top, que debe ser un grupo, para las municipalidades medias, que debe ser otro grupo mayoritario, para las municipalidades que tengan más características rurales. Entonces, por lo menos 3 o 4 niveles de elaboración del catastro. Me parece saludable. Entonces, probablemente a futuro cercano tengamos que revisar. Pero la ley dice, vamos a estandarizar los criterios y ha hecho un solo criterio. Entonces, eso como una primera información fuerza de la ley del catastro. Luego, genera una novedad que es la creación del Código Único Catastral. Nunca antes se había hablado de este término, Código Único Catastral, y que la semejanza, y cuando he dado la charla respectiva, les indiqué que se asemejaba a lo que es el DNI para cada persona. En este caso va a ser el DNI para cada predio. Esa es la coherencia. Y además, como tercer elemento interesante, daba a conocer la vinculación de esta norma. No, yo levanto el catastro, pero ese catastro va a tener uso y aplicación. Uno de sus principales, y lo dijo en la misma norma, en el mismo título de la ley, y su vinculación con el registro de predios, tratando de asociar o de enlazar estos dos procesos técnicos, uno jurídico, técnico-jurídico, y el otro eminentemente técnico, pero que se van a complementar mediante este elemento bisagra que va a ser el CUC. El CUC sirve para el saneamiento de los predios catastrados y a su vez se inscribe. Esos son los 3 elementos más resaltantes que se ven en la ley, ¿no? Entonces ustedes tienen que mirar la ley, no son muchas páginas, 2 páginas, 3, e interpretar, tratar, es la única forma en que les va a quedar grabada la información. Y además a ustedes les va a servir para el levantamiento de observaciones cuando tengan que hacer saneamiento catastral registral en las diferentes instancias, tanto en la municipalidad como en el sistema registral. Esta ley, para que pueda tener uso, tiene que tener sus reglamentos. Pero esta ley, a su vez, ha sido actualizada, modificada con otra ley, la 1288, que se dio en el año 2016. En esta, ¿por qué se dio la modificación a la primera ley del catastro? Tuve la suerte de participar activamente en esta nueva ley, porque varias instituciones que tienen que ver con el quehacer catastral no estaban consideradas por diferentes motivos. Uno de ellos, sobre todo, porque estuvo considerada el proyecto, en el caso de agricultura, el proyecto PET, pero no el Ministerio de Agricultura, que es el ente rector. Por ello es que así como el Ministerio de Agricultura, también el Ministerio de Cultura tenía interés en ser considerado miembro del sistema debido a que levanta información territorial de los bienes culturales. Y eso generó que otras entidades también quisieran integrarse al Sistema Nacional de Catastro. Entonces, esta ley, bueno, está considerada como decreto legislativo porque lo dio, tiene el rango de ley, se dio en el año 2016 y modifica en aspectos puntuales para actualizar a los miembros de la Secretaría Técnica y a los miembros ante el Consejo. Esta modificación generó que se incorporara ya no solamente agricultura, cultura, sino también el Ministerio del Ambiente con esta ley. Ustedes pueden leer la ley y además con esta ley se consideró que era de necesidad pública hacer el catastro. Mejor dicho, hay una palabra bastante fuerte. Y luego, para la primera ley del catastro, se emite el reglamento en el año 2006. Este reglamento
ya desarrolla de manera más amplia los usos, aplicaciones del Cook. eh, Plantea todo el proceso del catastro en el artículo 43. En el artículo 60 al 63 establece, sienta las bases para el saneamiento catastral registral. Este reglamento es la información más útil cuando los verificadores van a hacer rectificación apelando al catastro. Es importantísimo para que ustedes se basen en muchos de estos puntos. Por ejemplo, em, para sustentar que la realidad física debe actualizar las inexactitudes registrales. Un momento. Tener acceso al empadronamiento. Entonces, indicaba que para actualizar la, la realidad registral es necesario considerar la elaboración del catastro, el catastro de un solo predio, el catastro de una zona, el catastro del distrito. Esa información del catastro es lo suficientemente fuerte para conseguir que el sistema registral se actualice. Recordemos que el sistema registral no tiene otra forma de territorio, no tiene otro criterio. Lo que tiene son planos individuales, uno por uno, por uno, por uno, porque así es el procedimiento de inscripción ante el sistema registral. Yo quiero registrar mi casa, voy con mi planito y mi información y lo presento al sistema registral. Quiero inscribir una habilitación urbana, voy con mi plano de PTL y sigo todo el proceso. Entonces son individualidades que se van inscribiendo, pero esas individualidades corresponden a parte de un territorio. Entonces, ¿cómo pego esas individualidades gráficamente en el sistema registral? El sistema registral no es otro mundo, no es otro territorio, es el mismo que estamos viendo cada uno de nosotros, pero el sistema, hay un paso que tiene que evolucionar el sistema registral y que eso es materia de una tesis que estoy haciendo, en donde producto de todas las vivencias que con el tema catastral y con el tema registral que me ha tocado disfrutar, eh, noto que el sistema registral cada plano del título archivado lo va pegando, pero es lo que yo le llamo el espacio sideral. ¿Por qué? Porque no representa el territorio. Debido a que el sistema registral nunca tuvo previsto en construir el papel tapiz del territorio. ¿Quién hace ese papel tapiz? Es la entidad generadora de catastro o podría ser también el Instituto Geográfico Nacional. Ese papel tapiz se llama cartografía. La cartografía representa el territorio y para hacer la cartografía tengo que hacer todos esos pasos que siempre les he contado. Geodesia, fotogrametría, levantamiento catastral y voy a obtener una cartografía catastral. Entonces, esa cartografía, si yo tuviera como papel tapiz en el sistema registral, todos los predios que se van a inscribir se van a pegar como piecitas de rompecabezas sobre ese papel tapiz. Y podríamos abrumadoramente organizar y ordenar la información territorial y la información registral. Y los temas de superposición gráfica registral, los temas de desplazamientos, rotación, lo que fuera, va a disminuir ostensiblemente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues a los que nos gusta escribir un poquito, hacer ensayos, elaborar documentos, hacer tesis, para que vaya evolucionando el sistema catastral peruano. A ver, veamos. ¿Sigue habiendo los ruidos, Levi?
Me parece esos ruidos justamente trato de bloquear inmediatamente. Algunos se les activa sus micrófonos. Es esos ruidos. Bueno, entonces, ok, ya no hay ruido. Entonces, el reglamento del catastro me da una serie de, cada artículo de ese reglamento es muy útil. Hay algunos más útiles que otros. Por ejemplo, ¿cuáles hay que recordar del reglamento? El artículo 43, en donde me da la secuencia de cómo se hace catastro. Por supuesto, una secuencia como un listadito, pero esa secuencia de listadito luego lo puedo analizar considerando ya los manuales de levantamiento catastral, los manuales de estándares cartográficos, en fin, ya tengo otros manuales, pero ese listadito me da la idea de qué cosa es paso 1, paso 2, paso 3. Y luego, también en el reglamento, el artículo 62, específicamente, que es el que actualmente está en uso para lo que denominamos saneamiento catastral registral, que implica eh, corregir las inexactitudes que hay en el sistema registral. Pero recordemos, hay que corregir lo que está en el sistema registral, no al revés. No que el sistema registral nos corrija a nosotros que estamos viendo la realidad. No. Entonces, eso hay que fortalecernos, porque muchas veces la única información territorial que tenemos es la que ha construido el sistema registral con bastante esfuerzo y desde hace 30 años. Y me consta. Estoy hace 22 años en el sistema registral y me consta los esfuerzos que ha realizado la SUNAR para armar una base de datos territorial que no la tiene ninguna institución y que todos los ojos miran a la SUNAR. Pero la SUNAR eh, todavía le falta el papel tapiz del territorio. Por eso es que hay estas limitaciones y el proceso de saneamiento se hace muy complicado. Bueno, entonces, este reglamento, tanto el del año 2018, ya lo que trae, el reglamento del año 2006 trae todas esas novedades del saneamiento, del CUC, del uso de las aplicaciones, de, del proceso catastral. Y este reglamento del año 2018, que es el 05-2018 USE, este de acá es el 05-2006 USE, este reglamento me incorpora una información que también he tratado de decirles con bastante intensidad acerca del uso para la georreferenciación. Hasta el anterior reglamento se consideró los puntos geodésicos de la REGE, la Red Geodésica Geocéntrica Oficial, que está a cargo del IGN. Pero con este reglamento, el mismo IGN, que forma parte del sistema, indicó que la red geodésica geocéntrica va a estar conformada exclusivamente por estaciones de rastreo permanente. Y es eso que debemos internalizar. Aspecto muy técnico, y en este reglamento se indica cómo es ese procedimiento que tengo que usar, cómo va a inscribir a estas estaciones, porque son como especie de, es como si yo tuviera una moto, como si tuviera un instrumento que es susceptible de tener su tarjeta de propiedad, su inscripción y todo ese proceso. Lo otro que viene con este reglamento es aprovechar que ya estamos con más tecnología y se habla de lo que es la interoperabilidad que se mencionó en la primera ley, en su reglamento. Se habló de la interoperabilidad del catastro con el notario, con el registro y con otras instituciones, pero no se dio a conocer o no se ha trabajado la directiva ni el mecanismo. En este reglamento del año 2018 ya se habla de este mecanismo que significa la interoperabilidad bajo
la norma de la infraestructura de datos espaciales y se crea la infraestructura de datos espaciales catastrales. Otra tecnología que todavía no hacemos catastro, pero ya tenemos esos niveles de estándares bastante altos. Entonces, a término general, estos son la ley y sus dos reglamentos. Luego viene también, se puede repasar un poquito, políticas y principios, porque sé que ha venido en las preguntas. Y luego, ¿qué otros aspectos? El tema del CUC, que ya les indiqué. Las modificaciones, las tolerancias, que también les hice toda una clase, el uso de las fichas, cuántos tipos de fichas les mostré, la zona catastrada, la declaración de zona catastrada, aquí están las normas, el verificador catastral, que fue la primera clase, todo el proceso para ser verificador catastral, el formato de plano catastral, formato de hoja informativa, estándares cartográficos, que no me canso de decir que deben revisar ese documento. Bueno, base de datos, que es lo menos que se usa, pero es para los expertos en el procesamiento de la información. Y los famosos manuales. El manual de levantamiento urbano, manual de levantamiento rural, el manual de mantenimiento y el manual de actualización. Normalmente con estos manuales, podría decir cuántos manuales hay, pero casi no se toca a detalle el contenido de estos manuales porque probablemente no se ha hecho mucho, digamos, no se ha difundido mucho y además pues no se está usando con la debida intensidad. Entonces, estos son los temas, son las 7:31, les voy a pasar a través del chat el link para que ustedes puedan, ya está, para que puedan entrar a este link y puedan empezar a practicar, ¿no? Yo les invito a ustedes para que puedan realizar la práctica y midan sus fuerzas, midan. Y como les indico, terminado el tiempo, porque se acaba exactamente a las 8 de la noche, terminado ese tiempo, yo voy a revisar uno por uno las preguntas. Y si fuera necesario, entramos a la plataforma o a todos los otros mecanismos que pudiéramos. Y además, iniciamos una rueda de consultas con ustedes. Recuerden que es la última clase y así que aprovechen en consultarme todo lo que sea necesario. Entonces los dejo para que puedan responder hasta las 8 de la noche estas respuestas. Den respuestas. Son 20 preguntas. ¿Alguna consulta por el chat? Ya no se aceptan. A ver, un momentito. Déjenme verificar. Un instante. Puedo hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. Un instante. Solo un instante. Vamos a ver. Ah, claro. Lo que pasa es que estaba. Está bien. Ok. La tecnología es infalible. Listo. Ahora sí. ¿Me confirman? A ver, por favor. Ahora sí. Ya está actualizado.
A ver. Ah, sigue, sigue, sigue. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Sí, sí, veo que sigue. Ya está. Tenía que enfatizar. Ya está. Ahora sí. Ya, por favor, verifiquen. Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo. A disfrutar. Adrián, ¿no te llega? Ya todos tienen. Está en el chat. Simplemente pica en el chat. Ahí está el link, Adrián. El link está para todos. No necesita llegarte aparte. Listo, Adrián, no te preocupes. Esas son las emociones. El envío, Sandra, es solo hasta las 8. Si tú te pasas de las 8, y todas esas contingencias vamos a conversar, porque eso es importante. Probablemente se cerró y todo eso tenemos que conversar para que tengan en cuenta cuando den su examen de verificador. Todos los detalles, todos va a ser necesario materia de analizarlos. Ustedes escríbanme. Por ejemplo, alguno me dijo se cerró. He estado leyendo los correos y cómo podemos estar preparados para evitar cualquier contingencia. Un momentito que voy a estar abriendo. Les indico en realidad esta práctica se las voy a dejar abierta sin fecha de caducidad para que ustedes la vuelvan a intentar. Los que no lo hayan hecho, solamente del total de participantes, solo 12 se han animado a revisar. Esto es voluntario, es parte de su entrenamiento y, por ejemplo, vamos a ver. La puntuación media está bien. 7 alumnos respondieron correctamente la primera. 4 se equivocaron. 5 se han equivocado. 4 respondieron la siguiente pregunta. 8 se equivocaron. 6 respondieron la siguiente pregunta. 6 se equivocaron. 7 respondieron la pregunta número 5 correctamente.
11 respondieron mayoritariamente la pregunta número 6. La pregunta número 7 fue respondida por 7 alumnos. Bueno, en todo caso voy a hacerlos visibles para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? En primer lugar no van a ver los nombres, solamente porque eso es potestad mía, no es necesario que se pueda ver los nombres, pero lo que sí se puede ver, discúlpenme un instante, un solo instante, va a haber un imprevisto choque de mi gatúbela con mi luna. Voy a mostrarles el form, un instante. Ya está, ahora sí. A ver, veamos. Empiezo a responder, a analizar lo que han escrito. A ver, las primeras contingencias. Dice, lo primero que me advirtieron los que inmediatamente picaron en el link, me dijeron no sale. Efectivamente, era que el momento en que yo estaba programando el tiempo y la fecha en la temporalidad, como todo esto ya es tecnología, en donde hay que establecer cuánto tiempo, qué fecha, hora, minutos y todos esos detalles, había quedado, no había actualizado el tiempo, en este caso del año. Entonces, detalle. Inmediatamente lo corregí y se activó ya para que ustedes podían usarlo. Desde las 7:30 hasta las 8 de la noche. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo no tengo, por ejemplo, puedo usar mi celular porque está adaptado para ser usado, para responder las preguntas a través del celular, sí. Está adaptado para responder a través de una PC también. Pero debo tener la precaución de que mi internet esté en óptimas condiciones, que mi batería de mi celular esté cargado para un tiempo prudencial superior a los 30 minutos. En fin, una serie de elementos. ¿Por qué? Porque si por A o B se va la señal o algo se desactivó, pierdo. Lo otro que me indican, uno de ustedes me dijo, no me llega. Recuerden que no hay que esperar que le llegue, porque la información en el caso del examen que van a dar, a ustedes le van a dar, y eso es algo que deben de considerar. El día que se programe como fecha de examen, supongamos hoy día 20 de abril está programado la fecha de examen. Es el día, no se establece exactamente la hora. ¿Por qué? Porque el rango de tiempo que se le va a dar es el día útil. Entonces, aproximadamente, podría ser que le digan a partir de las 9 de la mañana, o podría ser que esté activado desde las 8 en punto hasta las 5 en punto o hasta las 4. Podrían darle el rango, pero por lo general se programa el día, le dan a ustedes su código de acceso, su usuario, ustedes ya lo tienen y le van a dar su clave de acceso. Ustedes pueden ingresar, supongamos que puede comenzar desde las 8, ustedes pueden ingresar a las 8, pero necesariamente sí o sí
tienen que terminar en un lapso no superior a 30 minutos. Ustedes pueden ingresar a las 3:45. A partir de ese momento contabilizan 30 minutos. Ese es el tiempo que van a utilizar durante ese periodo del día 20, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Solo 30 minutos desde el momento en que ingresan. Eso es algo que deben de tener en cuenta. Entonces, no es que les tenga que llegar la información, ustedes son los que tienen que acceder. Entonces, por ejemplo, yo remití mediante el chat el link, que era la manera más práctica de alcanzarles, y lo único que había que hacer era picar en el link. Cedren volvió a replicar el link y, por ejemplo, me indican, no me permitió enviar. ¿Qué significa no me permitió enviar? Yo me pasé de las 8 de la noche. Entonces automáticamente se cierra el formato. ¿Por qué? Porque caduca. Yo puedo entregar un minuto antes, en ese mismo instante, pero de repente al mismo tiempo son varios y ese tiempo de respuesta de llegada son segundos que de repente me puede perjudicar. Lo ideal es terminar con una holgura de unos minutos, por lo menos un minuto antes. Esa es una buena sugerencia, por favor. Comenzó a las 3 y a las 7:35. En 5 minutos hubo estos detalles de que no llegaba, pero el tiempo que dan para dar el examen es de 20 minutos. Es 1 minuto por cada pregunta. Yo traté de darles un poco más de holgura. Es así de tiempo. Mejor dicho, ¿cuánto tiempo me demanda en responder una pregunta? En realidad 10 o 20 segundos, no más. Entre que recuerdo y pienso esto, ya pasaron, puede ser 1 minuto. Entonces el tiempo es tipo examen de admisión, es 1 minuto por pregunta. Han sido 20 preguntas, por lo tanto eran 20 minutos. Recuerden que todas estas contingencias, ustedes me las están diciendo para yo darles los tips necesarios. El día que les toque, yo no voy a estar en ese instante. Entonces, es importante, trasládenme todas las contingencias. ¿Por qué? Porque les voy a dar a ustedes las sugerencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese día del examen, como les digo, tienen un rango. La decisión en qué momento ingresar es de ustedes enteramente. ¿Cómo administran ese tiempo? También. ¿Cómo tienen ustedes? Ustedes pueden tener incluso sus fichas sistematizadas. No les recomiendo que ustedes tengan su plataforma abierta y empiecen a buscar desesperadamente. Saben algo de esa respuesta, pero se empiezan a buscar, abren una capa, otra capa, otra capa, se pasaron 5 minutos para responder una pregunta y ya perdieron mucho tiempo. Entonces, lo que sí les recomiendo es que tengan como una especie de fichitas, muy rápidamente asocian y pueden recordar algo. Porque es cierto, no tenemos por qué saber absolutamente todo, pero hay cosas fundamentales que sí debemos de saber. Es parte del entrenamiento, así es parte del entrenamiento. Todas esas contingencias, es mejor que haya sucedido ahora a que suceda cuando tengan que dar el examen. Así es. Son las reglas del juego, sí. Sí, pero igual, no se preocupen. Ahora terminando, yo voy a activar esta misma evaluación de libre acceso para ustedes. Voy a desprogramar porque es una programación que se tiene que hacer. Eh, el promedio que les van a dar es de aproximadamente, puede ser entre 20 a 30 minutos, pero igual, ustedes empiezan, al momento que empieza a descontarse el tiempo. Entonces, la gran precaución, no terminé de responder todo, prefiero cerrar aunque sea 1 minuto antes o 2 minutos antes. Eso me da una holgura. Por más que envíe, los segundos que pasen va a ser enviado. Pero si yo espero hasta el último minuto, corro el riesgo de perder.
uno a uno voy a dar la respuesta, solo que en este momento estoy respondiendo todas las contingencias que ustedes han tenido para darles las precisiones, los tips. Ah, lo que me entendieron que a partir de las 7:40 empezaba a correr, no. Yo escribí en el chat indicando a las 8 termina la evaluación. Entonces ese era el tiempo. En cuanto a la nota para aprobar es 14. El promedio entre los que han respondido es de 12. Mejor dicho, si se hubieran presentado, ninguno de los que ha respondido tendría la nota. Aun cuando 11, 12, 13 son notas aprobatorias, pero el reglamento del verificador catastral ha contemplado el promedio de nota 14. Por supuesto, voy a dar la respuesta. Claro que sí. Vamos a, una vez que termine de leer todos los chats, empezamos a revisar uno por uno las respuestas. Y si es necesario, nos vamos al documento que lo respalda. ¿Ya? No se preocupen. Por eso les digo, justamente esto es lo que da sabor al esfuerzo que están haciendo ustedes. Es un esfuerzo. Créanme que para mí también es un esfuerzo. Me encantan estos temas, pero en mi casa me dicen, ¿por qué no descansas en las noches? Y realmente es estar preparando, verificando durante la tarde, en la mañana, haciendo mis propias actividades laborales. Y ya en la noche que debería de estar descansando, me dicen, ¿y por qué no descansas? ¿No? Entonces, sí, es un gran esfuerzo para ustedes incluso para mí. Pero nos gusta un poco estar así estresados. Ya, ahora sí, empecemos. Ustedes están viendo las preguntas. Voy a poner las preguntas. Vamos a ver, espérense, no quiero que se vean sus nombres. Un instante, por favor, para que no tengan ningún inconveniente, ¿ya? O, bueno, a ver, veamos. Ahí está. Este está sin nombre. ¿Cuántos puntos geodésicos como mínimo se debe establecer en una zona catastral? Eso lo he repetido tantas veces que la gran mayoría ha respondido. Son 3 puntos geodésicos. Eso lo dice el reglamento de la ley del catastro. ¿Dónde está? Está en el artículo 43 exactamente. Si ustedes tienen abierto esa información, verifíquenlo. Está en el artículo 43 del primer reglamento, el 05-2006, USE, ahí está, en el artículo 43. Ahí dice qué es lo que tiene que haber, entonces dice 3 puntos geodésicos. Listo. La siguiente pregunta, ¿cuál es el objeto de la ley? Y eso fue el inicio de la charla del día de hoy. Traté de enfatizar y enfatizar y enfatizar y enfatizar. Regular los estándares, nomenclaturas y procesos. Eso es la tarea, ¿no? Entonces, quiere establecer, ha regulado una forma de hacer catastro y ha establecido un solo modelo de manual, por ejemplo, para hacer catastro. Entonces, esa era la respuesta. Y para saber eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo, ingreso a la plataforma y la pregunta no está hecha al azar. Voy a, un ratito, ustedes ya conocen la plataforma. Ustedes conocen la plataforma y nos vamos a ir ya está, al reglamento. Eso está, el objeto de la ley está en el reglamento. Un momento, está cargando, ya está. Un instante.
aprueban el reglamento de la ley del catastro y nos vamos a ir al objeto. Está, un momento. Listo. La palabra también tiene que ser interpretada literalmente, así con esa precisión. El objeto de la ley, no del reglamento. Y acá está, la ley 28294. Estamos viendo. Ya está. Ley 28294 y nos vamos al objeto de la ley. Aquí está. Dice, créase el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral predial con la finalidad de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a, el objeto de cuando en el año 2004 se crea la ley del catastro, dice, vamos a integrar y unificar los estándares. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que se ha hecho en el sistema, se ha creado un solo estándar, ¿no? Lo que les comentaba es que a futuro es muy probable que no haya un solo estándar, debería haber 3 o 4 estándares para las 1800 y picas municipalidades. ¿Por qué? Porque hay, no todas son exactamente las mismas o iguales, es por eso. Pero actualmente está vigente este objeto de la ley, regular la integración y unificación de los estándares. Esa era la respuesta. Y está exactamente en la ley el artículo 1. Seguimos con la respuesta. Un instante. Ya está. Ahora sí. La siguiente pregunta. ¿Cuántos dígitos tiene el código Cook a nivel distrital? Cuando revisamos el Cook, les indicaba que los primeros Cook que se crearon, que fue en el año 2006, fueron los 8 dígitos a nivel de distrito. Luego, posteriormente, cuando ya se va a usar a nivel municipal, mejor dicho, la municipalidad ya hizo el catastro y va a asignar Cook a cada predio, entonces se aumenta 4 dígitos más. Entonces, pero la pregunta era, ¿cuántos dígitos de Cook a nivel distrital? Solo 8 a nivel distrital. Pero a nivel de inmueble son 12. Entonces, si la pregunta hubiera sido, ¿cuántos dígitos tiene el código Cook a nivel de inmueble? La respuesta debería ser 12. Pero la respuesta actual es 8 dígitos, porque es a nivel distrital. ¿Dónde está esa información? En la guía del Cook. Y la guía del Cook se las he alcanzado con todos los detalles. Es una de las escalas para el catastro urbano. Recordemos que aquí tengo, me dan varias opciones de escala, 10.000, 25.000, 250, 7.500. Para catastro urbano, la escala ideal es escala 1 en 1000, pero no es la única. La escala 1 en 1000 es para que yo vea a los predios casi individualizados, los predios en las manzanas, los lotes catastrales. Pero ¿puedo usar escala en 10.000 para predio urbano? Sí, para ver el contexto. Los predios, por ejemplo, o las manzanas catastrales de todo el distrito que estoy realizando el trabajo de catastro. Entonces, de acuerdo a los estándares cartográficos,
Ahí se habla las escalas para el catastro urbano, que comienzan en escala 1 en 500, luego sigue 1 en 1000, 1 en 2500, 1 en 5000 y la última para el catastro urbano 1 en 20, 1 en 10.000. Son 5 niveles de escalas que se pueden usar en el catastro urbano. Entonces, escala en 25.000 estaba fuera. Escala en 250 no ha sido considerada ni para urbano ni para rural. Y escala en 7500 estaba fuera. No ha sido considerada ese tamaño de escala. Entonces la respuesta era escala 1 en 10.000. ¿Dónde está este tema de las escalas? Está en la serie de escalas cartográficas catastrales. Allí está en esa norma. ¿Qué significa IDEC? Infraestructura de datos espaciales catastrales, y es lo que les comenté al ingreso de esta charla. Los que estuvieron escuchando atentamente, pues recordaron cuando han leído la pregunta. Infraestructura de datos espaciales catastrales. Esa es la clave del IDEC. ¿Y dónde está esta información? Esta información a detalle la pueden encontrar en el reglamento del año 2018. No quiero ir al reglamento en este momento porque dejo de compartir y tengo que volver. Entonces, pero ¿dónde está la respuesta? Y ustedes la pueden ver en tiempo real. Está en el reglamento del catastro, pero del año 2018. Allí está, el IDEC. La siguiente pregunta. Cualquier duda, por favor, me escriben al chat. La ley del catastro ha sido modificada. Esta pregunta tiene respuesta que puede contener a todas las demás. Entonces, ustedes estén preparadas para dar una respuesta o estén preparados para dar dos respuestas. ¿Por qué? Porque no se olviden que podría haber dos respuestas correctas. Y entonces ustedes tienen que tener en cuenta esas posibilidades. O una respuesta que aglutine a todas las demás, como es este caso. Dice, ¿la ley de catastro ha sido modificada con el decreto legislativo 1288? Sí, justo revisamos eso. ¿Para incorporar a más miembros del SNCP? Sí, justo les expliqué hoy día eso. ¿Para incorporar nuevos aspectos técnicos catastrales? Sí, todo eso se los dije hoy. Entonces, cabía todas las anteriores. Esa es la respuesta. Luego, ¿cuántos días debe publicitarse la información del catastro una vez que ha concluido el levantamiento catastral? 20 días. Así es. Luego, esta es digamos, la pregunta con los 20 puntos y con sus respuestas completas, ¿no? Entonces, acá no sale ningún alumno. Estas son las respuestas que para obtener los 20 puntos. Luego, ¿cuántos días debe publicitarse la información del catastro una vez que ha concluido el levantamiento catastral? La respuesta correcta es 20 días. ¿Y dónde está la información? ¿Cómo me respaldo? ¿Cómo sé esto? Tengo que revisar la directiva de declaración de zona catastrada. Les voy a mostrar mejor. No hay nada más importante que mostrarles. Un momento.
Ya está. Un ratito, estoy abriéndolo. Quisiera que me confirmen si están viéndolo a través del chat. O tengo que... ¿Se ve la norma? Sí se ve. Ah, ya. Perfecto. Entonces ya... Excelente. Gracias. Entonces lo que voy a hacer en este momento, voy a... Ya está. A ver, aquí. Declaración de zona catastrada. En el 6.1 procedimiento, realizar la exposición pública del plano catastral, el reporte. Esta publicación se efectuará por un plazo de 20 días calendarios. Esa es la respuesta. Entonces, la pregunta era esa. La pregunta era, ahí está, 20 días. Listo. Seguimos. ¿Cuál es el rango de tolerancia catastral para un predio urbano de 999 metros cuadrados? Aquí sí ustedes deben de tener su tablita de los rangos para predios urbanos y para predios rurales porque pues es un poco difícil memorizarlo. No todo es posible. Hay algunas cosas que las voy a internalizar mucho, pero otras pues que no. Entonces aquí el rango de tolerancia para un predio de 999 metros cuadrados es 2%. Esa es la respuesta correcta. A la fecha, el MEF es miembro integrante del sistema y por lo tanto ya son 12 entidades. ¿Sí es correcto? No, es incorrecto. Sí, pero son 11 entidades miembros, ninguna de las anteriores. Es correcto porque el MEF es la última entidad que se ha incorporado y se ha incorporado en el año 2021. Aprovechando una norma que salió y que también les he mostrado. Si no, lo volvemos a revisar. Los verificadores catastrales. Por si acaso, esta norma del MEF, mejor de una vez lo vemos para que ustedes estén tranquilos. Veamos la norma. En esta norma. En el decreto legislativo 1365, la primera norma que está en donde dan disposiciones para la consolidación del catastro urbano. Quisiera saber qué se aprobó. A ver, vamos a ver. No, esta no es. Ah, sí. Sí. Mil disculpas. El año, ¿ves? Hasta yo me equivoco. Se ha dado en el año 2018, no en el 2021. En el 2021 han salido otras normas que ya les voy a mostrar. Entonces, el 2018, cuando se publica esta norma, disposiciones para el desarrollo y consolidación del catastro urbano nacional, en donde establecen al Ministerio de Vivienda como rector del catastro urbano y a COFOPRI como su brazo técnico. A su vez, también el MEF aprovecha como disposición complementaria, modificatoria, y dice: modificar los artículos 3 y 7 de la ley del catastro, incorporando un integrante más, porque el 3 y el 7, el 3 es para Secretaría Técnica y el 7 es para el Consejo Nacional de Catastro, y dice en los siguientes términos. Y acá está el Ministerio de Economía y Finanzas que se integra. Y es el último integrante, el número 12. Pero se integró exclusivamente aprovechando esta ley, este decreto legislativo 1365. ¿Ya? Entonces está en este decreto. Este es lo que importaba. Vuelvo a la revisión. Entonces, el MEF es miembro, ¿sí?
¿Los verificadores catastrales tienen que renovar su vigencia cada 2 años o es indeterminada? La respuesta correcta es su vigencia es indeterminada. Es cierto que cuando se emite el reglamento del verificador catastral, inicialmente se indica que el verificador debe renovar cada 2 años, pero ahora ha cambiado. Eso es la norma del año 2021 y se las voy a mostrar. ¿Dónde está? Nuevamente está en la plataforma. En este caso, en normas técnicas se van a verificador catastral y está en la resolución 02-2021. Voy a picar, voy a agrandar y aquí está. No solamente está, aquí está, artículo 19, vigencia. ¿Me confirman si lo están viendo, por favor? Esto ha salido publicado el 30 de abril del 2021. Entonces, se ha modificado el reglamento del índice de verificador catastral del año 2010, se ha modificado y ahora ahí decía que se renovaba cada 2 años. Entonces, ahora la inscripción es a plazo indeterminado. Lo que dejan, por si acaso, dejan abierto una posibilidad de que esto pueda quedar sin efecto en el futuro. Pero por el momento es a plazo indeterminado. Es decir, ustedes dan su examen, tienen su curso del SNSP y aprueban con 14 o más. Se inscriben como verificadores catastrales y ya no tienen que preocuparse por la renovación. A muchos les ha pasado que luego de 10 años se olvidaron y no pudieron renovar. Es todo volver a hacer todo de cero, ¿no? Además, en esta norma del año 2021 hay otro dato importante porque muchos que quieren inscribirse dicen, ¿cuánto tengo que pagar? Porque a veces en el sistema registral no es algo cotidiano que se inscriba un verificador. Entonces ellos mismos no tienen la tasa. No está la tasa para verificador catastral y justamente en esta norma sale la precisión. Las tasas por los servicios de inscripción en el índice de verificador catastral serán establecidas por el Tupala-SUNAR. En tanto no se establezca dicha tasa, en este caso para el verificador catastral, se abonará los derechos que corresponden al verificador de la ley 27157, que es el verificador común. Pedro me consulta si es que va a haber fecha para curso verificador y dar examen. De acuerdo al reglamento del verificador catastral y a las normas establecidas en el Sistema Nacional de Catastro, tiene que haber varios cursos al año, por lo menos como mínimo uno. Así que de haber este año va a tener que haber. Pero tenemos cierta limitación para la organización de parte de la entidad. Probablemente podríamos justificar con la pandemia. No se ha hecho un curso el año pasado. Se intentó hacer, traté de participar en el sentido de organizarlo, pero no se llegó a concretar. Este año esperemos que la Secretaría Técnica a cargo de COFOPRI organice, porque es la Secretaría Técnica quien tiene que organizarlo en convenio o coordinación con otra entidad. No, por ejemplo, debería haberlo, otras normas legales lo que hacen es que sean las universidades las que se encarguen, pero en este caso no se contempló así. Probablemente hay que actualizar eso, no probablemente, pero ¿tiene que haber un curso? Sí, organizado por la Secretaría Técnica. ¿Dónde lo van a ver? Publicado en la plataforma, así que ustedes regularmente, cada mes o cada, no sé, pues,
cada cierto tiempo tienen que estar atentos revisando la plataforma. Y en cuanto al examen, eso sí, últimamente solamente consideran un examen al año. Entonces, sí o sí. Lo otro que pueden hacer es enviar un documento preguntando, pero sobre todo enviarlo al Consejo Nacional de Catastro, solicitando información de cuándo va a haber un curso, porque ya es segundo año que no hay el curso, ¿no? Entonces, el consejo que está a cargo de la SUNAR va a exigir a Secretaría Técnica que haga el curso. Los cursos se publican en esta plataforma. A ver, voy a entrar a la plataforma. ¿Me confirman si están viendo la plataforma? A ver, me confirmas, William, si estás viendo la plataforma. Ya, estás viendo la plataforma. Entonces, vamos a ver. Aquí, en la parte central, dice quiénes van a dar. Vamos a ver, un ratito. Voy a dejar de... Ya. Evaluación para el índice de verificador catastral. ¿Sí? ¿Están viendo? Dice bien claro, inscripción online de tal fecha a tal fecha, publicación de inscritos, evaluación, consultas, profesionales aptos. Entonces, toda esa información sale en la plataforma. Igual para el curso. Entonces, lo único que tienen que estar ustedes es atentos y estar revisando esta plataforma. No hay otra opción. No tienen otra opción. Así es. ¿Ya? Entonces, claro, sí. Voy a volver al examen. Ya. Continuamos porque estamos en la pregunta número 11. Entonces, se confirma con ese respaldo de la vigencia indeterminada de la norma que se publicó en el año 2021 y fue publicada por la SUNAR. ¿Dónde encuentro esa información? En la carpeta de verificador catastral, a la cual ustedes, todo lo que es la carpeta de verificador catastral, no solamente lo tengan en digital, sino tenganlo impreso. No es mucho, pero es necesario que lo tengan. Y revisen, y revisen, y revisen. La ficha de cotitularidad, ¿de qué trata? Esta respuesta, a todos aquellos que han hecho catastro, han sido técnicos de campo, pueden entenderla. Pero los que no han hecho, los que se han, por ejemplo, especializado en elaborar planos, hacer levantamientos, son perfectos en todos estos temas, pero no han hecho levantamiento de campo catastral aplicando ficha, probablemente les resulte bastante complicado en interpretar qué cosa es una ficha de cotitularidad. No es lo mismo que condominio. Cotitularidad es una lógica más legal registral. Es más de un propietario, es dueño de un mismo predio. Eso es la lógica de cotitularidad. Entonces puede haber dos propietarios, uno que tenga el 99% de derechos y el otro que tenga el 1%. Entonces, la ficha de cotitularidad identifica a los cotitulares de un predio con sus respectivos porcentajes. Esta ficha, ¿dónde está? Está en la plataforma del Sistema Nacional de Catastro, específicamente en la carpeta de fichas. Ahí está la ficha individual, la ficha urbana, la ficha rural, la ficha de cotitularidad, la ficha de actividades económicas y su respectivo instructivo para todas las fichas. Así que ese es el respaldo que tienen ustedes. Entonces, la ficha de cotitularidad dice, ¿de qué trata? Identifica a los cotitulares con sus respectivos porcentajes. Esa es la respuesta. Luego la siguiente pregunta. En un proceso masivo de catastro, ¿quién asigna CUC a los predios? En un proceso masivo
Entonces, el proceso masivo es el que hace la municipalidad en su calidad de ente generador de catastro. Y este proceso masivo está a cargo de un proyecto. Recuerden que siempre es un proyecto. Puede ser un proyecto PIP, un proyecto delegado, un proyecto directo, pero es un proyecto. Entonces, ¿quiénes están a cargo del proyecto? Normalmente hay un encargado, un jefe de proyecto, director de proyecto o como se le denomine. Entonces, son los encargados de este proyecto los que van a asignar. También podría ser un verificador catastral que esté encargado del proyecto, sí, pero son ellos los que van a asignar el CUC a los predios. La Secretaría Técnica, recuerde que aquí la pregunta dice bien claro, en un proceso masivo, ¿quién asigna CUC a los predios? Entonces, cuando analizamos el CUC, decimos, ¿quién genera el CUC? Es el Sistema Nacional de Catastro a través de la Secretaría Técnica. Genera. Una cosa es generar CUC, la bolsa de 8 dígitos de CUC por cada distrito. ¿Quién otorga los CUC a los distritos? Específicamente la Secretaría Técnica. Quien asigna CUC a los predios es el ente generador de catastro. Es la municipalidad en un proceso masivo. Pero si dijéramos, por ejemplo, en un proceso individualizado, ¿quién asigna CUC? En este caso, quien solicita CUC es el verificador catastral. Entonces hay que leer también e interpretar las palabras. Por eso es que el tiempo de 1 minuto es para leer con tranquilidad la pregunta, revisar las 4 respuestas e interpretar. Entra mucho esta lógica de interpretación. La siguiente pregunta. En un proceso masivo de catastro, ¿a quién solicita CUC el ente generador de catastro? Nuevamente, proceso masivo, igual que el anterior, pero en este caso dice, ¿a quién solicita? En la anterior era asigna. ¿A quién solicita? Va a solicitar la municipalidad, cualquiera, la de municipalidad de Villa María del Triunfo, va a solicitar CUC a la Secretaría Técnica. Porque la Secretaría Técnica, recuerden, les decía, es la operadora, la hormiguita, la que hace todas las tareas, la que regula, la que norma, la que dicta los criterios de aprueba, las directivas, es el Consejo. Pero quien hace todas las tareas operacionales es la Secretaría Técnica. Y es ella la que entrega los CUC al verificador o a la municipalidad que está haciendo catastro. Entonces dice, en un proceso masivo de catastro, ¿a quién solicita CUC el ente generador de catastro? Va a tener que solicitarlo a la Secretaría Técnica. ¿Y eso dónde está? Está en la guía del CUC. Allí está la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene la cartografía base? La cartografía base, para revisar esta información, es necesario que ustedes, si quieren consolidarse o tener esta fortaleza suficiente, revisen con tranquilidad los estándares cartográficos, que es el manual muy importante. Entonces, la cartografía base es es un proceso para tener la base de datos territorial, tal cual. Es como si se ha tomado la foto, pero bajo criterios muy técnicos, ¿no? Entonces, se ha hecho, llámese que tomé la foto usando un método indirecto, es decir, geodesia, fotogrametría, procesamiento, restitución, y obtengo la cartografía base. La cartografía base puede ser raster, que es imagen, o puede ser vectorial, que es línea, punto, polígono, pero es tal cual la realidad. O también puedo hacerlo con el método directo, es decir, hago levantamiento topográfico y recojo la representación de la realidad. Ambas son cartografías base. ¿Cuándo va a convertirse en cartografía catastral? Porque cartografía base es el prerequisito para luego tener cartografía catastral. Cartografía base
es la información. Raster vectorial, disculpen un instante. ¿Me confirman si están viendo las preguntas? Ah, ya me parecía raro, ya me parecía raro. No se ve, no se ve, no se ve. Y yo seguía hablando. Ya, perfecto, no se preocupe. Ya me parecía raro. Ahora sí, dije, justo quería... Gracias, gracias. Todas las contingencias. Ya. Break. Ya, un break. Breaks, unos minutos a ver qué razón. Si han estado con el estrés de dar la práctica, los que han querido. Son las 8:52. ¿Alguno que no ha dado la práctica quiere darla en este lapso de minutos o después ya? Creo que sí, ¿quieren darlo? Ya, voy a activarlo, ¿ya? Voy a activarlo para que se entretenga. Para todos, ya, les voy a pasar el link. Voy a actualizar un instante, ¿ya? Voy a actualizar. Entreténganse. Un instante. Empieza las... Vamos a ver. Ya, vamos. Ya está. Entreténganse, por favor, y traten de terminar en menos del tiempo. Les he dado, son las 8:53, les he dado hasta las 9:15. Ya, es probable que no puedan responder todas, pero inténtenlo. Ahora que hemos llegado a casi todas, pues ustedes van a sacar casi 20. No se preocupen, ¿ya? Lo que importa es que se entrenen. Le faltó 7 preguntas. Vamos a ver. Pueden llegar a 14 o más. Voy a desactivar mi video y mi audio. Hasta las 9:15, por favor. En tanto se toman un café también. Retomamos. Ya revisé, varios han mejorado.
Aquí está. Solamente vamos a revisar las preguntas. Las preguntas con las respuestas, con todas las respuestas correctas. Luego de haber escuchado atentamente, uno de ustedes ha hecho los 20 puntos, otros han vuelto a dar la evaluación y de su nota inicial han sacado otra nota muy expectante, 19, 18, 17. El promedio entre todos es 14.5, pero es cierto que algunos también han obtenido menos de 14, pero no es porque no sepan, sino es porque son esos detalles tipo tips, ¿ya? A tener en cuenta. Entonces, la recomendación para todos es, en estos minutos que quedan, es hagan sus fichas, repasen, tengan impresa información y que les permita a ustedes estar recordando y recordando, internalizando sobre todo. ¿Había otra prueba? No, es la misma, Rubén. No hay otra prueba, es la misma, solo que volvía, dado que pidieron un break, cosa que no habíamos hecho, después del examen inmediatamente continué, entonces volví a presentar el mismo examen. Sí, les voy a enviar la batería de preguntas para que ustedes lo tengan. Pero recuerden, cada pregunta está respaldada por una norma, una directiva, un manual, por por la ley o por el reglamento, ¿ya? Lo que, Rubén, lo que indico es lo siguiente. Cuando hay la evaluación te dan una temporalidad y lo que indicaba a todos, ¿no? Tengan en cuenta las contingencias. Si quieren tener su nota, necesariamente tienen que minimizar cualquier contingencia de interferencia, sobre todo de acceso por Internet. Bueno, me había quedado en la respuesta 13 o 14, en donde quien asigna CUC a los predios es los encargados del proyecto en un proceso masivo con participación del verificador catastral. Em, podría no participar el verificador, pero esta es la respuesta que más se acerca. También esa es la lógica, ¿no? La que más se acerca. ¿Quién asigna CUC a los predios? ¿Es la Secretaría de Técnica? No. Exclusivamente, y acá dice bien claro, comienza en un proceso masivo. Si fuera en un proceso individual, sí, la Secretaría Técnica asigna CUC. Pero acá dice bien claro, en un proceso masivo. El verificador catastral en un proceso masivo, solo el verificador catastral no. Entonces, el Consejo Nacional tampoco. Entonces, la única respuesta o la mejor respuesta es esta primera. En la pregunta 14 dice, en un proceso masivo, seguimos sí, a ver, es la 13, la 14, ya, la 15. A ver, sí, en la 13. En la 14 era, ¿a quién va a solicitar CUC el ente generador de catastro? Tiene que solicitarlo a la Secretaría Técnica, porque es la operadora y siempre recuerden es la hormiguita la que hace todo, la que tiene que entregar. ¿Y a cargo de quién está la Secretaría Técnica? A cargo de COFOPRI. ¿Cómo se obtiene la cartografía base? Les decía, la cartografía base se obtiene mediante un proceso previo de trabajo geodésico, un mecanismo directo o indirecto. Y la cartografía es una información demasiado útil. Es la que representa el territorio. Y es la que es la información en donde se va a identificar a los predios. Entonces, con mayor razón, en la lógica de vinculación con el registro de predios, la cartografía catastral es importantísima. Al punto que estaba revisando el reglamento del catastro, tanto el del año 2006 como el del año 2018, en ambos hablan de la cartografía como una información
que va a representar al territorio nacional y que va a permitir, lo leo mejor para que ustedes lo puedan. Dice, la cartografía catastral es fundamental para correlacionar la superficie del predio con el registro de inmuebles. Aquí es para que lo que está haciendo el registro de inmuebles pueda usar esa cartografía para poner al predio, posicionar adecuadamente. Eso es uno. Y para hacer cartografía, primero debemos tener actividades relacionadas como geodesia, fotogrametría, teledetección, topografía, sistema de información geográfica. Es decir, bastantes herramientas muy técnicas. Pero el artículo 32, que es el que me interesa mucho que ustedes lo recuerden, porque puede venir al examen y además es importante cuando tengan que elaborar un documento cartográfico. Normalmente, ¿quién es el ente rector de la cartografía? A término general, la palabra cartografía es el IGN, como ente rector de la cartografía, pero la cartografía que hace el IGN es la escala en 100.000, no hace otra escala. Y recuerden que el IGN es copartícipe conjuntamente con otras 12 entidades copartícipe del Sistema Nacional de Catastro. Entonces, en el artículo 32 de ambos reglamentos del catastro indica: la producción de la cartografía catastral está a cargo de los entes generadores de catastro, es decir, no del IGN. Quien tiene que producir cartografía catastral es la municipalidad, mediante su proyecto masivo, en fin. Y tiene ya toda la información necesaria, mejor dicho, tiene, por ejemplo, la serie de escalas, tiene los formatos y tiene las directivas. Así que quien tiene que producir esa información es la municipalidad. Y si no la produce la municipalidad, la va a tener que hacer el verificador catastral. ¿Por qué? Porque es el que se va a enfrentar a todos estos saneamientos de predios para proyectos del Estado o para proyectos particulares. Entonces, eso era lo que quería mencionarles. Bueno, retomo las preguntas. ¿Cómo se obtiene la cartografía base? La respuesta era con levantamiento directo o indirecto. La siguiente pregunta: ¿existe catastro de predios ubicado en zona no catastrada? Sí. Eso está en la respuesta en el artículo 22 del reglamento, en donde dice si existe el catastro en zona no catastrada cuando el titular catastral, el propietario de ese predio, contrata al verificador catastral, y eso lo dice en el segundo párrafo del artículo 22 del reglamento del catastro, que es el reglamento del año 2006. Ahí está. La siguiente: ¿existe manual de levantamiento catastral urbano y manual de levantamiento catastral rural? Así es, existe. Ambos manuales. Entonces, existe manual de predios urbanos, existe manual de predios rurales, también hay manual de predios culturales. Solo la primera y la segunda respuesta es válida. Así es. No hay manual de predios culturales, no lo hay. ¿Ya? Entonces, aquí es una aglutina estas dos respuestas. La siguiente: el proceso de levantamiento catastral, debió decir, culmina con la declaración de zona catastrada. El levantamiento del catastro culmina con la declaración de zona catastrada, ese proceso. Sí, porque ya se declaró como zona catastrada y se puede dar publicidad y uso a la base de datos catastrales, no porque continúa con el mantenimiento. Aquí dice bien claro levantamiento. Entonces, levantamiento es una etapa más de campo. Entonces, no porque continúa con el mantenimiento y actualización, no. El proceso,
Cuando yo digo levantamiento es una parte del proceso catastral. El proceso catastral es levantamiento, mantenimiento y actualización, todo el catastro. Pero la etapa de levantamiento es una parte de ese gran proceso, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, es una pregunta bastante capciosa. La siguiente, quién preside el Consejo Nacional de Catastro y quién la Secretaría? Eso es algo que sí tenemos que saberlo sí o sí de memoria. La SUNARP, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, preside el Consejo Nacional de Catastro, es la autoridad máxima. Si queremos pedir un curso que lo dicte la Secretaría, pues escribo una cartita dirigido. ¿Y quién representa a la SUNARP? El superintendente. Escribo una carta y solicitando que me informen cuándo se va a dictar el curso. Y el Consejo le va a exigir a Secretaría Técnica que diga cuándo se va a dictar el curso. ¿Y quién preside la Secretaría Técnica? Actualmente la preside COFOPRI, desde el año 2013. ¿Cada qué tiempo se reúnen los miembros del Consejo? De acuerdo al reglamento, y eso está en las funciones del Consejo Nacional de Catastro, que está en el reglamento del año 2006, es cada mes. Formalmente deberían reunirse cada mes. A ver, vamos a ver una consulta. En mérito a la resolución 039-2017, que es cartografía oficializada, permite al verificador catastral ajustar la base gráfica registral sin alterar la forma, únicamente rotar y mover, ajustándola a una cartografía más precisa, por ejemplo, una ortofoto con precisión. Sí, efectivamente, esta directiva que ha sacado la SUNARP, ¿qué es lo que dice? Dado que quien tiene la tarea de hacer cartografía es la municipalidad, como ya les he mostrado, con esta directiva, el artículo 32 del reglamento de catastro. Entonces, pero como no lo ha hecho, entonces SUNARP no tiene, porque quien le tiene que dar la cartografía es la municipalidad. Entonces, ¿qué es lo que ha promovido SUNARP? Que lo que denomina con ese artículo 30, con esa resolución 39 del año 2017, en donde dice, bueno, pueden hacer los verificadores catastrales o cualquier otro profesional puede hacer cartografía y nosotros como SUNAR vamos a oficializarlo. Y estas son las reglas, ¿no? Son las reglas técnicas y está en esa directiva del año 2017. Muy interesante para que la SUNAR actualice su base gráfica. Y eso va a ser muy útil para lograr el saneamiento de los predios que ustedes están viendo, llámese en los proyectos para entidades públicas o en los proyectos privados. El tiempo nos ha ganado, estamos viendo la última pregunta. Son órganos del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, el Consejo, la Secretaría Técnica y las comisiones consultivas. Casi nunca hemos hablado de las comisiones consultivas porque existen en el reglamento, pero todavía nunca se ha activado. Pero sí el Consejo y la Secretaría. Pero estas son los tres miembros, las comisiones consultivas que se activarían en las regiones o en los distritos, son comisiones como comisiones ad hoc para determinados casos, si hubiera procesos masivos de catastro, pero no los hay. Y esa es la respuesta. ¿Dónde está? Eso está en el reglamento también. Entonces, muchas de estas preguntas, de las 20 preguntas que han respondido ustedes, están en los reglamentos. Y además en las directivas específicas, llámese de CUC, de verificador catastral, de zona catastrada, en fin. Así que mi sana recomendación, si quieren ser verificadores catastrales, muchos de ustedes reúnen los requisitos y los que no reunieran, porque alguno me preguntó por eso, no reúno los requisitos, ¿podría dar el examen? Sí, pueden dar el examen, ¿sí? Y esperar tranquilamente a que cumplan los 5 años, que es el requisito, ¿no? 5 años de experiencia comprobada. Bueno, hay bastantes cosas por seguir diciendo, pero ya son las 9:31. Ustedes están agotados. Yo estoy, bueno, ya nada a seguir comentándoles, pero será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes.
Voy a enviarles la batería de preguntas. No se preocupen, ¿ya? Voy a enviar el link a través de Cedrin. No se preocupen. No se preocupen. Gracias. Hasta la vista. Nos vemos. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a todos también por la clase el día de hoy. Nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles, que ya nos toca clase, 2 siguientes conmigo. Muchas gracias. Hasta mañana con todos. Hasta mañana.